Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí del otro lado en ese informe semanal aquí por Galáctica, radio y televisión digital para todo el planeta y desde todo el planeta, porque lo que hacemos esos informes también estamos en todas partes, para vosotros que estáis en todas partes. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, que nos acompañáis en cualquiera de nuestros contenidos. Así que bueno, ya empezamos pidiendo por favor que nos podáis ayudar a crecer con ese proyecto, así que esperamos vuestro like aquí en comentarios, like, me gusta, etcétera, compartir, sea en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, donde sea que podáis compartir, eso siempre nos ayuda a crecer, así que muchísimas gracias a vosotros. Quiero mandar un saludo enorme a todo el equipo de Galáctica, que somos mucho lo que hacemos ese periodismo libre, ese periodismo responsable, ese periodismo de pensamiento crítico, donde tú tienes que pensar también. Nosotros solamente, bueno, tratamos de estimular ese pensamiento, ¿no? El pensamiento crítico que es tan importante. Así que saludo a todos nuestros colegas, especialmente a nuestro director, a Pedro, visionario, ¿no? Que lleva adelante ese proyecto con toda la capacidad que tiene, la visión, la experiencia. Bueno, muchísimas gracias también a Johnny, que nos edita, nos saca al aire, bueno, y toda la gente que colabora y que hacemos entre todo ese proyecto, ¿no? Que me encanta pertenecer a esa familia hermosa. Así que bueno, vamos a hablar un poco hoy de Javier Milei, que es un fenómeno, ¿no? Un nuevo fenómeno en la Argentina, pero en realidad ni siquiera quiero centrarme tanto en la figura de Javier Milei, sino entender qué está pasando, por qué Javier Milei es ese fenómeno, ¿no? Y qué hay detrás de eso, qué significa eso a nivel político, ideológico, a nivel mundial inclusive, ¿no? Así que bueno, la verdad es que ciertamente no entrará todo en ese informe de hoy porque la verdad es que hay mucha cosa para analizar y decir aquí, pero vamos a intentar entender un poquito, ¿no? Javier Milei, bueno, es un pensador, es un economista primeramente, un economista libertario, minarquista en la práctica como él se define y libertario filosóficamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él aboga, defiende la no existencia del Estado de ninguna manera a largo plazo, a longo plazo, ¿no? En un término, digamos, un poco utópico, él dice 3 generaciones, pero bueno, en un término corto, es minarquista, que el Estado es nuestro enemigo y que hay que combatir al Estado para poder liberar el crecimiento económico, sobre todo de la iniciativa privada, ¿no? Del sector privado. Pero vamos a entender ese fenómeno, ¿no? Porque, ¿qué es el libertarianismo? Ya hicimos aquí una vez un video, no sobre Javier Milei, pero hemos hablado de formas de gobierno, formas de política, formas de sistema económico y hemos hablado de libertarianismo, que es ese sistema de libertad total, anarcocapitalista, ¿no? Donde el Estado no tiene ninguna participación, donde el mercado se autorregula, un sistema bastante, absolutamente anti intervención, antisocialismo, anti-estado protector, bueno, cualquier tipo de paternalismo estatal, ¿no? Absolutamente contrario, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa qué pasa con Javier Milei en Argentina y qué pasa con el movimiento libertariano en el mundo y por qué ese fenómeno, ¿no? De hecho, esta semana la revista The Economist es una de las revistas de las publicaciones más importantes del mundo a nivel económico. La revista The Economist publicó una materia que habla de Javier Milei. En realidad, me pareció un tono un poco burlesco, ¿no? Porque, bueno, porque pinta un poco como comienza, bueno, hablando de, de sus, bueno, de cosas que no tienen mucho que ver con la política, ¿no? Porque en realidad también cuando uno tiene políticas, visiones ideológicas tan extremas, siempre se presta un poco para lo burlesco. Pero la cuestión es que The Economist lo trató. Javier Milei se ha convertido en un fenómeno mundial, ¿no? Hace menos de dos semanas, o más o menos 2 semanas, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Javier Milei, pero no para la Argentina, le he entrevistado para Francia, para París, para el movimiento libertario en París, en Francia. Entonces hemos hecho una entrevista con Javier Milei,
en francés, con traducción al español. Y bueno, y la idea era precisamente entender qué está pasando con ese hombre, En fait, porque elle est nunca el organisée dans movimiento, les ningún territoires. movimiento Comment elle libertario, s'organise nunca ningún líder dans, libertario llegó il y a des tan départements, il y lejos, a des fue tan régions qui lejos como organisent la llegó structure du Javier pays. Milei, ¿no? Entonces, una de las preguntas Ouais, que le hicimos a totalement. Javier Milei en esa entrevista, ¿no? Yo le Javier, pregunté muchísimas a gracias. Javier Bueno, Milei en esa nos entrevista que ayudó hicimos con el señor muchísimo Stéphane en esa Ger, entrevista, bueno, para no que es saber el el fundador país del movimiento grande, todo el país libertario francofono que podemos allá en tener, París. ¿no? Entonces le Así que preguntamos bueno, a quién le posibilidad atribuía doble el éxito del que movimiento fue un agrado libertario conocer. y él explicaba que, bueno, que es un montón de cosas. Primeramente, bueno, durante la pandemia Merci à vous, hemos visto Javier. una Merci restricción à vous. inmensa de las libertades individuales y un crecimiento del Estado y todo el mundo, ¿no? Un crecimiento del poder estatal, bueno, en cuestiones que son obvias, ¿no? Las libertades, por ejemplo, la libertad de circulación, la imposición a la vacuna, aunque sea en forma indirecta, y bueno, y muchas otras cuestiones que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Algunas que otras restricciones de la libertad de prensa. Los que somos periodistas sabemos que no podemos pensar, debatir muchos temas, hay que aceptar lo que dice bueno, la corriente y bueno, realmente, bueno, Javier Milei me explicó en esa entrevista que, bueno, una de las razones que, bueno, él dice muchas cosas, vamos por partes. Él dice que, bueno, que primero que lleva 10 años en esa lucha, en esa batalla, él dice que, bueno, que es una lucha contra el socialismo, ¿no? Incluso él dice también en esa entrevista que le hice, dice que la lucha no es solamente del libertarianismo, sino la lucha de todo el sector liberal, del centro de derecha contra el socialismo. Según él, es el enemigo más importante del crecimiento económico. Javier Milei es un economista especializado en crecimiento económico. Entonces, él contó que, bueno, primeramente, entonces, se debe a que hace 10 años que él viene llevando esa lucha. En los últimos años, especialmente, él se mediatizó mucho. Él es una persona muy carismática que viene del rock, viene del fútbol, del deporte, entonces tiene esa energía, ¿no? Esa energía física de un hombre deportivo y esa energía emocional que tiene rock, ¿no? Esa rebeldía y todo. Nos contó también que él mismo era comunista, no comunista, socialista, en realidad socialista o de izquierda, y que, bueno, su pensamiento fue evolucionando con el paso del tiempo, con el paso del tiempo. Pero bueno, la cuestión es que él dice que, bueno, que ese hombre con el pensamiento que pudo reunir, ¿no? El pensamiento de muchas personas en un momento de pandemia, bueno, que eso posiblemente explica el fenómeno, ¿no? Quizá el fenómeno vaya más allá también, ¿no? La Argentina es un país extremadamente peronizado, es un país de una política absolutamente de izquierda, bastante socialista, podríamos decir. Entonces, bueno, por supuesto que la pandemia agotó psíquicamente, psíquica, intelectual y hasta físicamente a muchísima gente. Y entonces, bueno, quizá toda esa, ¿no? Como se dice en psicología, ¿no? Lo que se dice reprimir, la represión, todo ese sentimiento, ese pensamiento que quedó acorralado, acorralado, que uno no pudo expresar, bueno, durante especialmente sus últimos 2 años, ese pensamiento se expulsó. Es muy probable que Javier Milei haya podido materializar un pensamiento colectivo, ¿no? Y si hablamos de psicología, ya podemos pensar en Jung, que habla del pensamiento, el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, ciertamente una parte de la población argentina tenía ese pensamiento, esa necesidad de libertad en el sentido liberal de la palabra, ¿no? En el sentido de filosofía política de la palabra, y bueno, y eso se pudo capitalizar a través de Javier Milei, que además es un hombre muy carismático y que enfrenta, ¿no? Y que sus formas no siempre son las mejores, vale decir. Pero bueno, él enfrenta el pensamiento que impera en el mundo, ¿no? El pensamiento, digamos, el pensamiento del establishment y él va por su pensamiento, ¿no? Entonces, ciertamente es eso también, ciertamente es una especie de resistencia, ¿no? Es bastante probable que la gente ya se esté cansando, que la gente ya esté un poco cansada de
Muchas personas están cansadas de casi 2 años de pandemia, bueno, que eso obviamente que ya venía de mucho tiempo, pero bueno, de un sistema de control absoluto de nuestras libertades individuales, un sistema que no se explica tanto, que es lleno de incoherencias, un sistema, por ejemplo, donde un argentino que tenga una determinada vacuna, la Sputnik, por ejemplo, en el caso, no puede ingresar a Europa, pero que ese argentino no eligió tomar la Sputnik, la pudo haber elegido otra si fuera el sector privado, uno va a una farmacia y paga por su vacuna y puede elegir, pero aquí son cuestiones de Estado. Entonces, bueno, son libertades muy difíciles de, de abdicar, de rescindir, ¿no? Son libertades que ya no queremos más no tenerlas en nombre de nada, en nombre de nada. Incluso, bueno, se hizo ese antagonismo entre salud y entre lo sanitario y lo económico. Entonces, bueno, ciertamente, en alguna medida, esa, ese crecimiento exponencial de Milei explica también eso, ¿no? Esa cantidad de gente que no puede más con un Estado paternalista, un Estado que paga todo, que puede todo, porque nada es gratis, nada es gratis. Eso es lo que nos sigue explicando Milei, ¿no es cierto? En la entrevista le pregunté también, bueno, que explayar un poco más en esa cuestión, ¿no? Del Estado, por qué él quiere eliminar el Estado. Él dio un ejemplo que era muy interesante, dijo que, por ejemplo, si entre dos pueblos separados por un río, por ejemplo, se necesita hacer un puente para estimular el comercio, bueno, los pueblos pueden acordar allí un puente y compartir los costes del puente y hacer el puente entre ellos utilizando sus recursos, pero ciertamente si el Estado va a meterse allí, el Estado va a hacer mucho más puentes y va a crear el Ministerio del Puente y en algún momento incluso va a crear nuevos ríos para hacer puentes. Entonces, bueno, realmente, bueno, más allá de sus formas, más allá eh, de su forma polémica de ser, ¿no? Él abre ese debate, ¿no? El Estado realmente es tan importante, es tan presente, necesitamos administrar con el Estado. ¿Qué hubiera pasado con esa pandemia, por ejemplo, si el Estado no estuviera presente, ¿no? Entonces, son muchas inquietudes que tenemos, son eh, muchas cuestiones. Hay una palabra en francés que la hemos utilizado en esa entrevista con Milei, que es les fonctions hegelianes de l'État, que no hay una traducción precisa para el español por la cuestión hegeliana, que sería como royalista, pero serían las funciones mínimas del Estado. Hemos preguntado entonces a Milei cómo hacer desaparecer el Estado, las funciones mínimas, cuáles serían de un Estado minarquista, ¿no? Y él nos explicó entonces que, bueno, que sería precisamente serían las funciones de seguridad, de defensa, ¿no? Como ser, por ejemplo, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, gendarmería, etcétera. Lo militar, ¿no? La defensa, las armas, el uso de la violencia, ¿no? El monopolio de la violencia, llevar a una persona a prisión, por ejemplo, bueno, todas esas cuestiones de soberanía nacional, ¿no? Y las demás no, las demás tendrían que ser analizadas con la soberanía privada. Un periodista le preguntó entonces, en un programa de televisión en Argentina, le preguntó, bueno, pero entonces, si en un pueblo pequeño que no hay una ruta, si no está el Estado, ¿qué le va a hacer la ruta a ese pueblo pequeño que a nadie le interesa hacer la ruta, que tiene 4 o 5 personas, ¿no? Y la respuesta de Milei fue muy contundente. Vamos a ver, si entonces a la población no le interesa hacer la ruta, ¿por qué habría de hacerse la ruta allí? ¿No? Entonces, claro, el punto de vista que pone es realmente muy, muy preciso, ¿no? O sea, uno puede estar a favor o en contra, pero por lo menos tiene un pensamiento concreto. Y Javier Milei además escribió libros y en sus libros él pregona exactamente lo que dice en ese momento, ni más ni menos. Es decir, él es coherente con su discurso, es coherente con su obra. Y aparentemente lo más interesante también, unos dirán que es demagogia, otros lo creerán, pero bueno, lo más interesante es que él renunció a toda su dieta como legislativo. Es decir, él va a ganar un sueldo semanal, mensual, y no lo va a utilizar, lo va a donar. E incluso uno de sus proyectos es hacer un proyecto que, bueno, que la gente tenga que elegir entre cobrar sueldos o no, los parlamentarios. Así que, bueno, hemos quedado corto de tiempo, como os había dicho ya, no podemos llegar con todo, pero bueno, seguramente vamos a intentar comprender ese fenómeno Javier Milei
en Argentina, que ya se convirtió en la América Latina y que ya se convirtió en un fenómeno mundial. Quiero contaros que Javier Milei en ese momento ya está conocido en toda la prensa mundial, ya llegó a Europa, ya llegó a Estados Unidos, llegó a la revista The Economist, que es la publicación más importante del mundo en economía. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Os esperamos aquí como todas las semanas por aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.